Ayer en el Congreso de los Diputados se produjo la última sesión de control al gobierno de este 2024. Y por lo tanto también vimos el último cara a cara entre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, aunque tal vez lo de líder es mucho decir, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues ¿cómo creéis que fue esta última sesión de control? Pues ya os lo digo, más o menos se termina este 2024 como se empezó. Es decir, hablando de economía, de trabajo, de mejora social, no. Hablando de no soy presidente porque no quiero, hablando de Feijóo ganó las elecciones pero le han robado, y hablando de, por supuesto, de los que dicen los jueces constantemente, ayer concretamente de lo que decía el juez Peinado, porque Begoña Gómez tuvo que declarar. Enseguida vamos con este asunto, pero en el capítulo de hoy os voy a hacer una selección gourmet entendido como lo más gourmet de la vergüenza ajena posible, de algunas de las intervenciones y respuestas de los diputados y ministros en esta sesión de control. Vamos a tener Borja Semper, ración de Miguel Tellado, que no puede faltar si hablamos de bulos, de Cuca Gamarra, que la verdad no ha tenido desperdicio, y de otra diputada del Partido Popular que ha tenido a bien acusar al gobierno de que no dice Feliz Navidad, porque la izquierda le tiene alergia a la Navidad. Bueno, efectivamente, Bolaños le ha contestado con un Feliz Navidad, señora diputada. ¿De verdad cree que este es el problema de la izquierda? Es que viven en otro mundo. Como os decía, más allá de esta selección gourmet que vais a tener que aguantar estoicamente, porque os garantizo que es dura de aguantar con el nivel del Partido Popular, vamos a hablar también de la declaración de Begoña Gómez frente al juez Peinado. La tercera vez que tiene que ir a declarar desde que el caso empezó en abril. Bueno, las anteriores dos no declaró. Se acogió a su derecho a no declarar, pero esta, sin embargo, sí ha hablado. ¿Por qué? Bueno, pues por una cosa muy sencilla, y es que las anteriores dos veces que le hizo ir a declarar no estaba ni siquiera claro sobre qué quería que declarase. Porque recordad que el juez Peinado dijo que Begoña Gómez, cuando le preguntó sobre qué estoy investigada, le contestó que sobre cualquier cosa que hubiese hecho entre los años 2018 y el 2024, es decir, mientras su marido era presidente del gobierno. Evidentemente ahí no había ningún tipo de garantía procesal y se acogió a su derecho a no declarar, pero esta vez sí ha hablado. Y la verdad que el juez Peinado me queda poco de lo que estirar, pero si queréis hablar de estirar, vamos a hablar de estirar otra cosa, que es la vergüenza ajena, porque hazte oír que es una de las asociaciones ultras como Manos Limpias, que se está personando y que está denunciando y querellándose contra Begoña Gómez sobre lo que se apoya al juez Peinado para tener abierto este tipo de causas ridículas, pues se ha manifestado delante de los juzgados de Plaza de Castilla, donde iba a declarar Begoña Gómez. Bueno, pues han hecho una performance una performance de lo más espectacular. Si os digo que ha habido hasta cabezudos con la cara de Pedro Sánchez de cartón piedra puesta encima, o sea, una cosa espectacular. Enseguida lo vais a ver y vamos a alucinar en común, que siempre es mejor que alucinar en solitario. Por cierto, Gabriel Rufián básicamente le ha dedicado un buenos días al señor Santiago Abascal, que como siempre, una vez más, ayer llegó tarde al Congreso de los Diputados, no estaba ahí desde primera hora en la sesión de control y bueno, pues la verdad que lo ha dejado un poco por los suelos. No os quiero hacer un spoiler, enseguida lo vemos, nada más empezar vamos a verlo. Y por supuesto también vamos a ver cómo el Partido Popular, oye, que a partir de cierta hora de la tarde ha dicho que ya es demasiado tarde y han empezado a irse los diputados. ¿Por qué? Porque resulta que tenían una cena de Navidad, una copa de Navidad, y claro, pues antes que estar ahí en el Congreso de los Diputados escuchando cosas sobre La Dana y Valencia, pues han decidido irse. Alucinante el momento, lo vamos a ver, pero igual de alucinante ha sido que en Castilla y León, esto es un ejercicio aritmético muy complejo, el que os voy a proponer. ¿Qué es más? ¿35 o 31? Bueno, pues en el resto de España está bastante claro. En Castilla y León no tanto, porque resulta que la presidencia de las Cortes de Castilla y León ha aprobado una votación a pesar de haberla perdido 31 a 35. Y le han tenido que decir, presidente, 35, por lo menos hasta la última vez que yo miré, era más que 31. Y por lo tanto los noes han ganado los síes. Bueno, da igual, se ha aprobado. Es alucinante y al mismo tiempo muy preocupante. Bueno, qué decadencia institucional. Se puede aprobar una cosa con 35 votos en contra y 31 a favor. Es alucinante. Lo vamos a ver en un rato. Y también ayer hablamos de Puigdemont y de cómo Vox quería seducir a Puigdemont para que votase a favor de la moción de censura. Y ojito con lo que declaró en el día de ayer Puigdemont. Dijo, si Sánchez no consigue aprobar los presupuestos, debería convocar elecciones. Una
maniobra para presionar o de verdad una voluntad explícita de ir a elecciones o incluso votar a favor de una moción de censura de la derecha y extrema derecha en nuestro país. No sé, ahora lo vamos a analizar, a ver qué concluimos. Hoy es jueves 19 de diciembre y todo esto y mucho más ahora en Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Otra cosa no, pero yo os he prometido una dosis intensa, por lo menos, de vergüenza ajena en el capítulo de hoy. Así que vamos a empezar por lo más gracioso, no por lo que da más vergüenza, pero garantizo que vamos a transitar por la vergüenza ajena de una manera bastante asidua en el capítulo de hoy, pero vamos a empezar para destensar un poco el ambiente con este momentazo de Gabriel Rufián y Santiago Abascal en Twitter. Resulta que ayer, a las 9:09 de la mañana, publica en Twitter Gabriel Rufián la siguiente fotografía. Una fotografía del hemiciclo del Congreso de los Diputados a primera hora de la mañana, nada más empezar esta sesión de control que os decía que es la última de 2024 y vaya por Dios, si hace un poco de zoom, y es la siguiente foto en la que nos comparte Gabriel Rufián, vemos cómo aparece en la pantalla de un escaño vacío el nombre de Santiago Abascal Conde. Efectivamente, por si teníais dudas, Santiago Abascal no estaba en su escaño a primera hora de la mañana cuando empieza la sesión de control, es decir, cuando ya está preguntando, de hecho estaba ahí de pie Alberto Núñez Feijóo haciendo la primera pregunta al presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez. Enseguida vamos a ver esa pregunta y todo lo que ha acontecido en el pleno, pero claro, estaba ya hablando el líder de la oposición, lo que sea, y Santiago Abascal no estaba ahí, claro, pone Gabriel Rufián, 9 de la mañana, sesión de control, la España que madruga, haciendo referencia a que, hombre, Santiago Abascal no está. Ojo, porque Santiago Abascal, que no tiene, entiendo, filtro ni vergüenza, decide contestar a Gabriel Rufián. Le podría haber dicho, claro que estaba ahí, Rufián, lo que pasa es que estaba en el baño o estaba trabajando o no sé qué. No, le contesta lo siguiente. Está enamorado de mí, le dice Santiago Abascal a Gabriel Rufián y añade pobre, dando a entender que, bueno, pues que no es correspondido este amor y un corazón partido. Añade después. Este tuit, ¿a qué no sabéis a qué hora lo comparte? Este tuit lo comparte a las 11:42 de la mañana. Es decir, unas cuantas horas después, casi a mediodía, es cuando tiene a bien responder el líder de la extrema derecha al tuit donde insinuaban que el tipo no es precisamente de esa España que madrugan que tanto reivindica. Claro, se la dejan votando y Gabriel Rufián le responde a Santiago Abascal. Buenos días, Santiago, a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía. En fin, Santiago, no te ha salido demasiado bien eso de hacerte el graciosete, está enamorado de mí. Y le respondes de verdad al mediodía. Bueno, más allá de este primer cachondeo, ahora no os libráis, amigos y amigas. Vamos con la otra dosis de vergüenza ajena y ahora enseguida también vamos a ver este escrache que le han hecho a Begoña Gómez. Y también vamos a ver qué es lo que ha dicho Begoña Gómez en la declaración delante del juez Peinado. Pero antes vamos con el cara a cara. Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez. Atención. Se levanta. Presidenta, Feijóo. ¿cree que el Poder Judicial va por usted, señor Sánchez? ¿De verdad piensa que los jueces en España no han completado la transición? Muchas gracias. Y le pregunta si de verdad cree que los jueces van a por usted. No es una pregunta difícil. Sí. Respeto por la judicatura, que realmente nunca se ha criticado la judicatura entera, sino la labor de algunos jueces como el juez Peinado. Bueno, atención a la respuesta de Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. No fui yo quien dijo que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho en nuestro país, señoría. Fueron ustedes. Bueno, y le recuerda Pedro Sánchez las palabras de, acordaos, González Pons, que es vicesecretario institucional, insisto, institucional del PP, que declaró que el Tribunal Constitucional era el cáncer del Estado de Derecho. Esto es lo de siempre, lo mismo que hacen con la democracia y que también hacen con la justicia. Cuando no consiguen controlar la democracia, entonces es que hay dictadura, y cuando no consiguen controlar la justicia, en este caso, no consiguen controlar el Tribunal Constitucional, como sí han hecho en otras ocasiones, entonces resulta que de repente se convierte el Tribunal Constitucional en el cáncer del Estado de Derecho. Es decir, este supuesto respeto por los jueces. Hombre, que se inventen otra cosa porque esto no cuela. Atención a la respuesta ya, en modo conspiranoia y delirante total del señor Feijóo. Señor Sánchez, hay 4.000 pacientes de ELA que están esperando que su gobierno desbloquee las ayudas que hemos aprobado en el Congreso.
Somos el segundo país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea. No hay una sola vivienda de los centenares de miles que usted ha comprometido. Y, por supuesto, los valencianos están esperando cobrar las ayudas. Y con todo esto y más... Ahí ha hecho como lo típico que hace Feijóo, de decir 4 mentiras seguidas para que no pueda responderle ni a una sola en un tiempo pequeño. Y a continuación ya pues pasa a hablar de lo de siempre. De los jueces, de la justicia, de Begoña Gómez, de Koldo. Ya está, no tienen otro discurso. A la víctima frente a los jueces. Yo ya sé que usted preferiría un señor Bolaños en cada juzgado de España y la vicepresidenta Montero de presidenta del Tribunal Supremo, pero eso no es posible, señoría. Estamos en un Estado de Derecho a pesar de usted. Mire, las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia persiguen delitos. Si usted se siente perseguido, haga la regla de 3 y encontrará el resultado. Si es víctima de algo, es de haber abusado de la confianza, de la buena fe y del dinero de los españoles. De hecho, mientras usted está aquí sin contestar absolutamente nada, hay otra declaración por 4 delitos en los juzgados de la Plaza de Castilla, donde probablemente tampoco se contestará nada. Está refiriéndose ahí Begoña Gómez y, de hecho, pues lo siento, Feijóo, pero te has equivocado. Bueno, no solamente es habitual también que te equivoques, pero en este caso te has equivocado y por la puerta grande. No se contestará nada. Sí, de hecho sí ha contestado y ha respondido Begoña Gómez enseguida. Vamos a ver lo que ha respondido. Por cierto, ¿habrá grabado usted el desayuno de esta mañana en la Moncloa para incorporar a su próximo documental? Este ha sido uno de los momentos más extraños del discurso de la pregunta de Alberto Núñez Feijóo. Escuchad ahora. Habrá aplausos del Grupo Parlamentario Popular, que siempre le aplauden absolutamente todo. Y atención a la cara de Sánchez, ¿eh? Silencio. Han pasado 400 y Sánchez se ríe y dice, pero ¿qué está diciendo este tipo? Que se habrá grabado el desayuno de esta mañana para el documental. ¿Pero de qué estás hablando, Feijóo? Ha avanzado realmente son las causas judiciales contra su gobierno y los paseillos de los suyos. Fíjese, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Aldama, Jessica, las otras señoritas y el fiscal general del Estado. El borrado de los ERES, otra vez Delcy, su hermano, su mujer y la asesora de Moncloa. Es una vez más, lo mete todo en el mismo sitio, le da vueltas como un cóctel de absoluta desesperación de no poder hablar otra cosa. De economía, ni mu. De empleo, ni mu. De que el otro día The Economist, que están todo el día con The Economist en la boca, de repente sale y dice que, ojo, que España es la mejor economía en crecimiento de la OCDE, y resulta que eso pues no les importa. Pero si repite muchas veces Ábalos, Koldo, mete a Santos Cerdán por ahí, porque resulta que Aldama ha disparado a todo el mundo sin ningún tipo de pruebas, y esto simplemente se las compran todas simplemente porque les encaja con su marco ideológico. Y además mete también, atención a lo que ha hecho el hermano de Pedro Sánchez, que sabéis que el otro día salió ahí Miguel Tellado, al que también, lo siento, ya os anuncio, vamos a escuchar en un rato, diciendo aquello de, no, es que tiene un patrimonio de 1,5 millones de euros el hermano de Pedro Sánchez, ¿cómo puede ser? Eso ya está desmentido, de hecho ha tenido que salir el BBVA preguntado por la jueza para desmentirlo, pero le da igual, lo mete en una lista larga que la hice muy rápido para que no se pueda contestar pormenorizadamente a cada una de las cosas que dice. Y es mentira. Su balance del 2024, 12 meses, 12 causas. Y pensar que... Cuca Gamarra todo el rato riéndose, diciendo, ¡ay, qué listo es mi presidente! Doctoral, mire... Aplaude muy fuerte, Cuca. Hay que abordar los problemas de los españoles, carpeta vacía del gobierno y mandar callar a todos los presidentes autonómicos. Dicen que usted es el uno de la trama. También el 0 en servicio público y en respeto a las instituciones democráticas de nuestro país. Muchas gracias, señor. No sé vosotros, pero yo lo he visto muy flojete al señor Feijóo. Por mucho que ahora aplauda con muchas ganas a la señora Cuca Gamarra, lo he visto muy, pero que muy flojete. Y también ha dicho una cosa de 12 meses, 12 causas. Si es que realmente quien mejor queda retratado durante estos 12 meses, habla 12 causas, no es aquí el presidente del gobierno o el gobierno de coalición, sino es el propio Feijóo, que en 12 meses no ha tenido a bien, ni ha tenido la capacidad, que eso es lo preocupante, de tejer un discurso alternativo al simplemente los primeros 4 o 3 meses hablar de que España se rompía por la ley de amnistía, de repente olvidarse de eso y hablar solamente, exclusivamente de Begoña Gómez, de Koldo y de Ábalos. No han hablado de otra cosa durante estos últimos 12 meses. Es que somos conscientes de esto. Bueno, pues terminan exactamente igual que como empezaron, no hablando de nada más. Atención a la respuesta de Sánchez, que también, si se trata de hablar de malas compañías, no tiene sencillo responder a Feijóo. Con las imágenes que tiene usted, con las amistades que ha tenido, señor Feijóo, tápese un poco. Si es que lo pone muy fácil, señoría. Sí que lo pone fácil. Se refiere evidentemente a Marcial Dorado, esa foto en el yate con un narcotraficante.
vivienda, sobre educación, sobre dependencia, sobre sanidad, sobre empleo, sobre crecimiento económico. Hoy, esta semana, que el Banco de España ha elevado las previsiones de crecimiento económico de nuestro país al 3,1%. Bueno, vamos a tratar de sacar algo de utilidad de su sesión de control, señoría. Habla del servicio de justicia y he de decirle que yo estoy convencido de que una amplísima mayoría de jueces y juezas en nuestro país cumple con su labor con absoluto rigor. Y también tengo que decirle, con hechos, con datos, con bulos, que este gobierno ha contribuido al fortalecimiento y a la modernización del servicio de justicia de nuestro país. Ahí están los datos. Hemos aumentado en un 31% la inversión en justicia. Bueno, más allá de la inversión en justicia, igual seguramente habría que hacer otras cosas, ¿no? Para que jueces y de fiscales. Jueces como el señor Peinado, millones de euros para la digitalización de un servicio. o como tantos otros, como caso Neurona, como todos los casos que lo han abierto a independentistas y demás sin que hubiese absolutamente nada, o a ellos mismos ahora, En los rankings puedan estar ahí haciendo lo que están haciendo sin que haya ningún tipo de consecuencia, ni se les pueda acusar de prevaricación, y cuando se les acusa se vean de rositas. Esos son los datos, no son los bulos de usted, señoría. Hoy España tiene una mayor y mejor calidad institucional, una mayor y mejor calidad democrática, al igual que tenemos un mejor bienestar social. Hombre, quien se atreva a decir que hay peor calidad democrática que cuando gobernaban unos señores que tenían literalmente una cosa llamada la policía patriótica y que incluso se atrevían a vestir a matones de curas para ir a la casa de Bárcenas y robarle documentación y todas las cosas que hicieron, hombre, que esto se atrevan a decir que hay peor calidad democrática ahora que cuando gobernaban ellos, es que hay que ser muy atrevido o tener muy poca memoria. Bienestar social, mejoras en igualdad de género, en sostenibilidad medioambiental, en empleo, en crecimiento económico, en definitiva, en todo aquello que ustedes se niegan a debatir y a preguntar en estas sesiones de control. Así que, señor Feijóo, acabamos como empezamos el año. Ustedes con el bulo y nosotros con el boletín oficial del Estado, con el BOE, mejorando la calidad de vida de la gente. Bueno, pues hasta aquí el último cara a cara de este 2024 entre Alberto Núñez Feijóo. Iba a cometer el error otra vez de decir del líder de la oposición. Bueno, lo de líder es algo que se pone en cuestión, más bien el jarrón chino del Partido Popular, porque otra cosa no hace, es casi puramente ornamental, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aunque claro, eso simplemente porque Feijóo no quiere ser presidente del gobierno. Ahora vamos a escuchar un rato a Borja Semper, pero antes vamos a ver lo que ha ocurrido con Begoña Gómez, ya que lo ha mencionado el señor Feijóo. Pero un rato vemos a Borja Semper, que ha vuelto a repetir la chorrada esa de decir que Feijóo no es presidente porque no quiere y que él ganó las elecciones. Bueno, parece ser que esa desesperación de Feijóo también es compartida por gente como Borja Semper, que volvió al Partido Popular pensando que iba a entrar por la puerta grande y de repente se encontró con una mano delante y otra detrás, siendo un diputado mediocre en el Congreso de los Diputados, teniendo que repetir las chorradas de su triste presidente en clarísima decadencia. Recordemos, ahora que acabamos de escuchar a Feijóo, que tan solo el 38% de los preguntados, declarados votantes del Partido Popular, a los que preguntan que si les gustaría que Feijóo fuese presidente del gobierno, tan solo un 38% de ellos dice que les gustaría, efectivamente. Es decir, que no convence ni entre sus propios votantes. Imagínate cómo tiene que estar el liderazgo de Feijóo, no solamente para que no te haga caso, por supuesto, Ayuso, pero ni siquiera Mazón. Que ya es jodido que ni siquiera Mazón te tenga que hacer caso, ¿eh? Pero lo jodido ahí es que tus propios votantes no te quieran como presidente. Tan solo un 38% de los que votan al PP te quieren como presidente. Ese es el auténtico drama y estaremos atentos. Ahora que termina el 2024, pues miraremos en la próxima sesión de control del 2025 cómo creéis que serán las cosas en aquella última sesión de control del 2025. ¿Seguirá este gobierno? ¿Seguirá Feijóo al frente del Partido Popular? Bueno, seguramente, tal y como están las cosas, tiene más posibilidades de lo primero que de lo segundo, de que siga este gobierno y que Feijóo pues no esté al frente del Partido Popular. Pero bueno, todo se andará, todo lo veremos. Vamos con lo que ha ocurrido a las puertas de la Plaza de Castilla, de los jugadores de Plaza de Castilla. Estáis viendo ahora mismo, si ponéis el vídeo, un camión con una pantalla, que es el camión de Hazte Oír. Y ahí aparece escrito lo siguiente: ¿dónde está el software, Begoña? Y una imagen de Pedro Sánchez y otra imagen de Begoña Gómez. Esto estaba pasando constantemente por delante de los juzgados de Plaza de Castilla. Unos camiones puestos precisamente por la misma asociación que ha denunciado y se ha querellado contra Begoña Gómez. Es decir, para que veáis la imparcialidad y que en absoluto aquí hay ningún tipo de acción de la extrema derecha, etcétera, etcétera. No. Solamente se admite a trámite una querella puesta por estos señores
por parte del juez Peinado, y después estos señores van pasando estos camiones constantemente por ahí delante. Y no, si no teníamos suficiente con un camión, tenemos ahora 2 camiones, porque aquí pasa otro en el que pone caso software, el dolor de cabeza de Sánchez. Bueno, pues tanto dolor de cabeza no es el caso software realmente. Qué caso ridículo que le están montando. Bueno, si esto os parece, no sé, reseñable, mucha atención con lo que ocurre aquí. ¡Hasta aquí! ¡Que siga la semana de los imputados! Cuidado el autobús. Es la nueva Madrid Fashion Week esta. Estáis viendo ahora mismo un poco nutrido grupo de, no entiendo muy bien, iba a decir de desempleados, pero creo que no hay que meterlos en el grupo de los desempleados, que merecen todo mi respeto, los desempleados, y no dedican su día a día a cosas como estas. No lo sé cómo llamarlo, de vividores, de gente sin oficio ni beneficio, que decidieron el día de ayer, un miércoles, a las 10:40 de la mañana, pasearse por los juzgados de Plaza de Castilla con muñecos, con megáfonos y haciendo el ridículo de la siguiente manera. Atención. El lunes tuvimos paseillo de Ábalos, José Luis Ábalos. Este señor, ¿qué empieza a decir? No, vaya semanita tenemos. A Madrid Fashion Week el lunes, comparecencia de Ábalos. Es que la primera en la frente, hijos. Es que el lunes no compareció Ábalos. El lunes compareció Víctor de Aldama. Los que estáis aquí en Clave Barroso ya lo sabéis porque lo comentamos aquí. Bueno, y cualquier persona que haya leído la prensa o abierto un periódico esta semana sabe que el lunes declaró Víctor de Aldama, que fue cuando entró en los juzgados acompañado del líder de Desocupa, de Dani Esteve. Pero este tipo es que son la mediocridad personificada. No solamente están ahí perdiendo el tiempo a las 10 de la mañana, un miércoles, haciendo el ridículo, un escrache, cuando va a entrar Begoña Gómez, sino que además se equivoca. Entró a declarar, ¿quién? Ábalos. No, Ábalos había declarado la semana pasada. Pedazo de jeta. Martes. No, el viernes Hola. Ábalos, el lunes Aldama. Tiene comunicado en la... Y entonces otra persona con otro megáfono empieza a corregirle y dice, no, el viernes Ábalos, realmente el lunes Aldama, y mientras está corrigiéndole, de repente aparece la policía peatonal de... Vale, nos dijo su compañero que aquí a la mediana. y le dicen, piraos de aquí. No, otro compañero de allí nos mandó para acá. Ha venido Sánchez. Bueno, pues nos vamos para arriba. Le dicen, bueno, piraos de aquí que estáis haciendo el ridículo. Y aquí una señora dice, ha venido Sánchez. Bueno, pues... No. Atención a esto, ¿eh? Oye, nos mandó para acá. Ha venido Sánchez. Y señala a un tipo que de repente se ha puesto un gorro, una cabeza, como esto de las fiestas mayores de los pueblos que salen los cabezudos. Esto no sé si es una cosa de toda España, pero bueno, por mi zona, por Aragón, por Cataluña, por esa zona, por lo menos se ponen esos cabezudos. Yo creo que es algo de toda España, pero bueno, han hecho una cara de estas características de Pedro Sánchez. Bueno, pues nos vamos para arriba. Y un tipo se la ha puesto. Mucho ánimo. Esto va para largo. Sí, va para largo, sí. Y seguiremos aquí, hazte oír. La Asociación Civil de toda España, los ciudadanos. Y el señor este con la cabeza de Pedro Sánchez. Seguiremos criticando la corrupción. Este es un capítulo, os lo digo, que si estáis escuchando, estáis perdiendo estas imágenes. Si simplemente estáis escuchando, os recomiendo que si ahora no podéis, más tarde os pongáis estas imágenes. Ahí, a los Si Begoña necesita ayuda, que la pida. Que la pida, que no se corte, ¿eh? Que se la van a dar igual. Ay, por Dios. Violencia. Qué vergüenza me está dando esto. Es que es como decadente, es un esperpento. Este señor con la cabeza de Pedro Sánchez la sigue poniendo ahí, ya se la quita porque dice, bueno, ya está. Y decide, pues bueno, guardarla en una caja y dice, a otra cosa. En el canal secundario, en el Alan Barroso Clips, donde subo reacciones inmediatas a las cosas que van ocurriendo, hacía yo un pequeño ejercicio de, pues bueno, de imaginarme, ¿no?, la vida de esta gente, concretamente de este señor con la cabeza de Pedro Sánchez. Que me lo imaginaba yo llegando a casa y preguntándole a su mujer, cariño, ¿qué has hecho hoy en el trabajo? Dice, bueno, en el trabajo no sé, porque de eso no tengo del todo, creo, pero la verdad es que he estado luchando por España. ¿Cómo has luchado por España? Y dice, bueno, como con mis camaradas de Hazte Oír. ¿Y qué has hecho con tus camaradas de Hazte Oír? Le responde la mujer. Bueno, pues nos hemos plantado delante de los juzgados de Plaza de Castilla a protestar. ¿A protestar cómo? Bueno, me he puesto una cabeza de cartón piedra de Pedro Sánchez.
Y la policía nos ha dicho que, por favor, que no vayamos de ahí. Ah, qué bien, dice la mujer, deseando divorciarse, imagino. Después, claro, entra a ver a sus hijos y le dice, hijo mío, buenas noches. Le dice, papá, ¿dónde has estado hoy? Luchando por España, hijo mío. ¿Y qué has hecho? Bueno, me he puesto una cabeza de Pedro Sánchez y he gritado un poco. Bueno, papá, buenas noches. Mañana es el día de hablar sobre la profesión de nuestros padres en el colegio, pero creo que la tuya no la voy a decir. Pero es que es tan triste, es tan lamentable lo que estamos viendo. Bueno, pues esto es lo que ocurría a las afueras de los juzgados, pero dentro, amigos y amigas, no es que pasase algo mucho mejor, porque aquí el ejercicio de vergüenza ajena extraordinario lo ha desarrollado un juez, en este caso el juez Peinado, que es un juez, claro, para después cuando nos digan, no, es que en España no hay lawfare. Bueno, el otro día nos enteramos de que acababan de archivar la causa de la trama rusa del procés por la que querían decir que Puigdemont era terrorista de repente para que no le aplicase la amnistía. Bueno, pues todo eso lo han archivado. Y curiosamente lo plantearon justo cuando se estaba planteando la aprobación de la amnistía. Vaya, qué casualidad, ¿no? Bueno, pues resulta que el juez Peinado también, es que acordaos de cómo empieza esto, con la querella de manos limpias, que ponía simplemente 8 recortes de prensa en 7 páginas de querella, donde, por ejemplo, confundían a Begoña Gómez con otra señora que se llama Begoña Gómez de Cantabria, una noticia falsa de The Objective que fue condenada por la justicia por ser falsa. Pero es que no solamente fue aquello. O sea, fue lo de Air Europa, que al final ya nada, ya no hablan de Air Europa, lo de Barrabés, que al final también ha quedado diluido. Bueno, al final han llegado a lo de la Complutense, que es de lo que se habló ayer. Pero recordad también para cuando digan, no, los jueces no hacen política, hombre, todos no, hay algunos que lo hacen bien, pero hay algunos como el juez Peinado, y si no, que alguien me explique qué fue aquello de imputar a Begoña Gómez precisamente en la semana de antes de las elecciones europeas, es decir, en plena campaña. Ahí no había una intención clara y explícita de hacer política. No me toquéis las narices, por Dios. No me toquéis las narices. Pues claro que sí. Bueno, pues resulta que Begoña Gómez declara, por primera vez habla, porque las anteriores 2 declaraciones había decidido pues no declarar, porque básicamente, claro, es que el abogado defensor, el letrado de Begoña Gómez, le preguntaba al juez Peinado, vamos a ver, señor Peinado, ¿sobre qué se investiga a Begoña? Y cuando le respondían, pues sobre cualquier cosa que haya ocurrido entre el 18 y el 24, era como, bueno, vale, pues si no me concretas una cosa sobre la que se tiene que defender, mi cliente evidentemente no va a contestar, porque es que se están vulnerando sus derechos, evidentemente. Bueno, pues la Audiencia Provincial de Madrid obligó a concretar el asunto de la investigación hace un par de meses, que bajo mi criterio lo que tendría que haber hecho es archivar esta infamia, porque básicamente es una investigación prospectiva de manual, pero bueno, y le dijo, investiga sobre algo concreto, hijo mío, y se quedó con lo de la Complutense. Y resulta que, bueno, pues aquí explica en El País, JJ Gálvez la mantiene imputada desde el pasado abril durante poco más de media hora, sentada ante el responsable del juzgado de instrucción 41 de Madrid. La esposa del presidente Pedro Sánchez ha respondido exclusivamente a las preguntas de su defensa para negar los 4 delitos que se le atribuyen: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Mi cliente no tiene nada que esconder, ha dicho el abogado. Si no declaró antes es porque había una indefinición acerca de lo que se estaba investigando, ha explicado el abogado de Gómez. El exministro socialista Antonio Camacho a la salida del juzgado. Y uno, si es investigado, tiene que conocer qué es lo que se investiga. Bueno, pues la citó ayer a las 10, simplemente esta vez para hablar de la querella del grupo ultracatólico. Hazte oír de estos genios que habéis visto gritar hace un rato y con cabezas de Pedro Sánchez, que le acusa de haberse apropiado de un software de la Universidad Complutense de Madrid con la que ella colaboraba. ¿Qué pasa? Que en esta acusación, primero, no han dicho ni si Begoña Gómez se llevó algo de dinero. ¿Por qué? Porque no pueden decir porque no se llevó dinero por este asunto. En segundo lugar, es tan ridículo que esa supuesta apropiación del software simplemente es haber registrado un dominio. Un dominio de Internet. Es decir, pues igual que podéis poner youtube.com o spotify.com para ver lo que estáis viendo ahora, este capítulo, pues ella registró el dominio del software de la Complutense .es. Esto es de lo que se le acusa. ¿Recibió dinero por eso? No. Y es que además Begoña Gómez tiene un escrito de la Universidad Complutense diciéndole, tú tienes que registrar esto, porque es la responsable de este máster que estás coordinando tú. Eso es lo que hay encima de la mesa, amigos y amigas. Claro, de lo que hay a lo que después escuchas por ahí en el Congreso, como ahora que estamos escuchando, ¿no? A Feijóo diciendo no, porque claro, Begoña Gómez imputada. Bueno, pues ya veis que hay un trecho, pero vamos, histórico el trecho que hay.
Bueno, pues ya está este proceso en los últimos estertores, en los últimos momentos de este chicle infinito que han estirado hasta la extenuación, que ya es ridículo total, pero que todavía parece ser, pues le permite a la oposición pues seguir hablando de Begoña Gómez, el hermano. Hombre, pero si hablan del hermano, cuando ya se ha desmentido lo de los 1,4 millones de patrimonio, ¿cómo no van a seguir con Begoña Gómez? Ha terminado así 2024. La duda, y esta os la planteo, a ver qué pensáis, aunque bueno, la sección de preguntas está al final, pero yo voy dejando preguntas por ahí que podéis ir contestando. ¿Van a dejar ya de estirar este chicle? A ver, es evidente que en algún momento lo van a tener que dejar, igual que dejaron la amnistía, ¿eh? Y con la amnistía, acordaos de lo que se manifestaron en las calles con la amnistía. Y las barbaridades que dijeron y que hicieron delante de Ferraz todos los malditos días. Bueno, pues si de eso han dejado de hablar, evidentemente de Begoña Gómez dejarán de hablar. La pregunta aquí es, ¿van a dejar de hablar ahora ya? A partir de diciembre dicen, venga, a otra cosa, nos centramos en Koldo, en Ábalos y en Víctor Aldama, ¿o van a continuar en enero, febrero y sea en 2025 cuando terminen? No lo sé. ¿O lo van a intentar alargar todavía más? Bueno, es que hay cosas que son difícilmente alargables y ya lleva tiempo esto, ¿eh? Desde abril. Desde abril. Con esta maldita chorrada. Es que de verdad que es absolutamente tremendo. Bueno, lo siento por vosotros si creíais que os ibais a liberar. Enseguida vamos con lo que ha pasado en Castilla y León también, que esto es una locura, lo que os decía antes, que resulta que se ha aprobado una cosa con más votos en contra que votos a favor. Es delirante, pero no os vais a escaquear. Vamos a escuchar ahora a esta diputada del Partido Popular que de repente ha empezado a decir que bueno, que el problema de la izquierda es que no queremos decir Feliz Navidad. Parece meme, pero es lamentable, triste, pero al mismo tiempo cierto. Mucha atención. Esther Muñoz, del Partido Popular. Gracias, señora Mengol. Señor ministro, feliz Navidad, que parece que les da un poco de alergia. El Ramadán bien que lo felicitan. Y estamos en Navidad, ¿no? Felices fiestas. Mire, señor Bolaños. Y ahí al lado estaba el otro de la dirección del Partido Popular diciendo, muy bien, el Ramadán bien que lo felicitan. Y la Navidad, ¿no? De verdad. O sea, ¿cómo de fuera del mundo tienes que estar para decir que la gente de izquierdas no felicitamos la Navidad? ¿Y cómo de pirado tienes que estar para que te ofenda que digas felices fiestas a veces, que otros digas feliz Navidad? Que si quieres felicitar el Ramadán lo felicites y que si quieres felicitar Hanukkah, pues que felicites también Hanukkah, ¿sabes? Es que verdad, ¿cómo se puede ser? Evidentemente el señor Bolaños se ríe y evidentemente después va a responderle con un feliz Navidad, señora Muñoz. Si esto es lo que le preocupa del gobierno, feliz Navidad. Varios ministros se descojona en su cara, obviamente. El gobierno acusan al Poder Judicial de acosar a su gobierno. Hoy mismo lo hemos visto. Como ya ves que siguen con la misma cantinela, ¿eh? Diciendo que la Poder Judicial. hacen bien su trabajo y unos pocos no. Claro, curiosamente no hacen bien su trabajo los que les investigan a ustedes. Han dicho ustedes auténticas barbaridades. Eso también es gracioso, lo de no hacen bien su trabajo aquellos que les acusan a ustedes, ¿no? Así que es que a eso precisamente lo estáis diciendo vosotros. Ayuso, cuando investigan a su novio, o cuando admiten a trámite las querellas que le ponen por las 7.291 víctimas de las residencias, también dice que es una conspiración de jueces socialistas de la fiscalía que está controlada por el gobierno, no sé qué, no sé cuántos. Y mira, lo siento, pero no. Pero el fraude fiscal de su novio, de 350.000 euros, lo va a tener que responder frente a un juez. Que lo siento, pero no podéis criticarlo simplemente porque haya llegado a ese acuerdo de 8 meses de prisión que llegó el novio Ayuso y 500.000 euros de multa. O sea, es lo que hacen ellos, precisamente. O sea, se está poniendo, de alguna manera, delante de un espejo. No, porque estos simplemente critican a los jueces cuando van en contra de ellos. Pero, amiga, es lo que hace Ayuso. Que la gran mayoría de jueces que se están ya jubilando empezaron la carrera judicial cuando llevaba varios años ya la Constitución aprobada. Han dicho ustedes que hay jueces filtrando información al Partido Popular. ¿Pero tienen ustedes pruebas o es que ya difaman así por inercia? Mire, no hay ninguna persecución. No, lo que dijeron es que jugaba... Es que además es mentira. Sánchez dijo que el Partido Popular jugaba con las cartas marcadas en la justicia. Y es básico, es evidente. O sea, porque todo el día pues tienen ahí a un juez peinado que les permite, pues eso, estar hablando de Begoña Gómez aquí. Hay otro juez que les permite pues decir que la amnistía va a salvar a gente condenada por terrorismo, como Puigdemont. O sea, les da siempre pues el extra, el argumentario. Venga, esta semana vamos a hablar... Si os fijáis, esta semana el Partido Popular no ha hablado de otra cosa que de los jueces, pero de los jueces, de las cosas que dicen los jueces. Ellos se sientan así, se cruzan de brazos y esperan a que los jueces les hagan el trabajo. Y ya está. Abren los medios y dicen, a ver qué titulares. Voy a leer que han puesto, hoy comparece Víctor Aldama. Bueno, pues hoy hablamos de Aldama. Mañana comparece Koldo. Venga, pues vamos a hablar de Koldo. Ya está, no hablan de otra cosa. Ese es el trabajo que le hacen los jueces. Es que son ustedes el único gobierno de la democracia a quienes le persigue la democracia y el Estado de Derecho. Háganselo mirar. Así que, señor ministro, ¿usted también cree, como el presidente del gobierno, que el Poder Judicial
acosa al Poder Ejecutivo? Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la pregunta de la diputada que temía que la Navidad se acabase. Y ahora vamos con la respuesta Gracias, señora diputada, señor ministro. del ministro Gracias, Bolaños. señora presidenta. Señora Muñoz, feliz Navidad y próspero año nuevo. Mire, Y le dice, muy bien. ¿Cómo que muy bien? O sea, pero ¿qué te crees tú? Ahora como tú dando lecciones de quién puede decir feliz Navidad o no. Es que este es el nivel que tenemos ahora mismo. Feliz Navidad, señora Muñoz. Si esto es lo que a usted le preocupa, feliz Navidad. afirmo categóricamente... Bueno, y ahora le vienen aquí, pues, una dura respuesta que preferiría que se hubiese quedado simplemente en hablar de la Navidad. Esther Muñoz, después de escuchar esta respuesta. Existe una campaña de persecución de organizaciones ultras contra políticos progresistas y sus familiares en este país. Lo afirmo categóricamente. Afirmo categóricamente. Afirmo categóricamente que las organizaciones ultraderechistas que ustedes benefician están pervirtiendo la figura de la acusación popular, porque están no persiguiendo delitos, sino persiguiendo personas, persiguiendo políticos progresistas honrados y persiguiendo a sus familias. Y afirmo categóricamente que las organizaciones ultras no persiguen esclarecer los hechos, persiguen contar mentiras y ustedes se benefician de esas mentiras y de esos bulos. Eso lo afirmo categóricamente. Gracias. Bueno, pues con contundencia ha contestado el señor Bolaños, pues lo que hay, que efectivamente sí hay asociaciones ultras, como la que acabamos de ver aquí, como hace oír, que básicamente después les sirven como pues los apuntadores, los que les escriben los discursos al Partido Popular para que puedan ellos hacer su discurso en el Congreso de los Diputados. ¿Nos escandalizarán por esto? Sí, pero es así. Os dije antes, ¿no?, que se había ido el Partido Popular. Bueno, pues antes de continuar con el siguiente discurso, ya veis que os voy sometiendo poco a poco a las preguntas del Partido Popular. Vamos a ver esto, que publican en El Plural y dicen: Feijóo y los diputados del PP abandonan un pleno sobre la Dana para asistir a su fiesta navideña. Esto es lo que ocurrió ayer por la tarde y lo denunció el ministro Marlaska. Y permítanme hacer referencia a que quizás a muchos parlamentarios del Grupo Popular, y en un tema tan importante como este que nos afecta a todos, quizá en este momento han preferido estar en algún aperitivo con algunos otros grupos, como medios, etcétera. Todo es bien habido, pero creo que hoy todos debíamos de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues lo ha denunciado el ministro. Ya veis que, bueno, hay más ausencias que presencias de diputados del Partido Popular. Por supuesto, Cuca Gamarra y Feijóo han abandonado, no estaban ahí, por supuesto, durante el pleno de la Dana. Tanto se llenan la boca después de: no, el gobierno no hace nada. Bueno, para empezar, de mazón, ellos no hablan, obviamente. Y para continuar, esto es lo que es el Congreso de los Diputados, cuando hay que elegir entre la fiesta del PP o hay que elegir entre estar ahí presentes. Vamos a continuar con otro momento bastante triste, que es el de Borja Semper, repitiendo el argumentario cutre y triste, y tan cutre y tan triste, de Feijóo no es presidente porque no quiere. Le pregunta a la ministra portavoz, Pilar Alegría, y hace un ridículo atroz. Gracias, señora Atención. presidenta. Señora ministra, una cuestión previa, si me permite, porque escuchando a sus compañeros de gobierno que han precedido en la palabra, daría la sensación de que estamos en otro momento. Y conviene recordar que esta es la sesión de control de la oposición al gobierno, no del gobierno a jueces y magistrados, a medios de comunicación y a la oposición. Por eso yo le voy a preguntar sobre su acción de gobierno, sobre lo que a usted le compete bajo su responsabilidad como ministra portavoz. Y conviene que usted también, por lo tanto, responda a la obligación de la oposición de preguntarle, la obligación del gobierno. Esta condescendencia con la que le pregunta, ¿no? Portavoz del gobierno. Usted ha utilizado la rueda de prensa del Consejo. Como explicándole a la ministra portavoz cómo funciona de la mujer. Una sesión de control. A usted le ha tocado, desde esa rueda de prensa, defender una versión errónea o falsa sobre los motivos y las circunstancias de la visita de la vicepresidenta de Maduro a España. El propio presidente del gobierno y otros miembros de su gobierno. ¿Ha metido Maduro? Y usted ha sido sancionada 2 veces por la Junta Electoral Central por utilizar la rueda de prensa del Consejo de Ministros como una herramienta partidista. Y sigue haciéndolo. Señora ministra, ¿cómo valora su trayectoria este último año? Bueno, pues ahí está la pregunta. Importantísima pregunta. ¿Cómo valora su trayectoria?
¿Esto qué es? ¿Una especie de juego de autoevaluación? Cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Señor Semper, no se preocupe, que sabemos perfectamente dónde está el Partido Popular, porque así lo decidieron los ciudadanos el pasado 23 de julio, en la oposición. Pero fíjese... Esto es la primera en la frente, ¿eh? Yo, señor Semper, no soy ni de autovalorarme ni de autocalificarme, pero sí que le puedo trasladar que me siento muy satisfecha de poder ser la portavoz de este Gobierno y semana tras semana poder explicarle a los ciudadanos de mi país todos los temas y todos los asuntos que está aprobando este Gobierno para mejorar la calidad de vida de todos. Bueno, una respuesta básica con un zasca al principio diciéndole no, sí, el Partido Popular ya sabemos dónde está, dónde lo han puesto los españoles, que es en la oposición. Y ahora es cuando viene el momento durísimo de Semper. Por vicio, no por obligación. Es terrible. Mire, ¿De qué se ríe? Este gobierno, el gobierno que preside el señor Sánchez, nunca ha tenido una mayoría social. No ganaron ustedes las elecciones, las perdieron. Sánchez es un segundón. Perdió las elecciones frente a Alberto Núñez Feijóo. Ay, Dios mío, qué vergüenza. ¿La habéis escuchado? Efectivamente, han vuelto con él. Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones, ustedes han perdido, ya. Y por eso tú te sientas en la oposición y el Partido Socialista y la izquierda siguen el gobierno. Porque perdió, no te fastidia. Y ahora, de hecho, están desesperadamente llamando a la puerta de Puigdemont, que ahora en un rato hablamos de Puigdemont, de lo que está pasando aquí, para ver si de alguna manera pues, les dan la oportunidad, les ofrecen la posibilidad de volver al gobierno a través de una moción de censura, a pesar de hacerlo con un prófugo de la justicia, malvado y pérfido, que han criticado en tantas ocasiones y que tantos han manifestado. Pero sí, que tú ganaste las elecciones, Borja Semper. Es que también lo de Borja Semper es tan triste, porque acordaos cuando salió el tipo del Partido Popular, fue en 2020, fue en enero del 2020, que dijo que se iba del Partido Popular porque convendría prestigiar un poco más la política y que volviese el respeto, que estaba cansado de los enfrentamientos y también de Cayetana Álvarez de Toledo. Lo publicaron aquí. Bueno, pues no solamente ha vuelto al Partido Popular, en el que Cayetana Álvarez de Toledo es coportavoz en el Congreso de los Diputados, sino que ha vuelto después de haber dicho que había que prestigiar la política, precisamente cuando Ayuso estaba diciendo aquello de me gusta la fruta y llamando hijo de puta al presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, dice que vuelva el respeto. ¿Qué respeto? El de hacerse tacitas con el me gusta la fruta. El respeto del que te vote chapote. ¿A ese Partido Popular has vuelto? No. Volvió el tipo al Partido Popular que pensaba que iba a gobernar y que por lo tanto le iba a caer algún carguito. Bueno, las encuestas decían que sí, los españoles le dijeron que no, y el tipo se ha quedado así con una mano delante y otra detrás haciendo este ridículo de defender que Feijóo no es presidente porque no quiere. Bueno, en fin, no lo voy a someter más a más dolor declarativo de escuchar este tipo de chorradas. Vamos a ver lo de Castilla y León. Mayoría. Y ahora, es que... Venga, vamos a ver también lo de Tellado y lo de Cuca Gamarra tal vez nos lo ahorramos porque yo creo que ya me estoy empezando a saturar. Bueno, atención a esta fotografía de el señor Borja Semper descalzo en aquella presentación de la campaña que llamaron Verano Azul del Partido Popular para las generales, que como no tenemos playas en España, como no tenemos costa prácticamente de norte a sur y de este a oeste, como si no hubiese casi costa en nuestro país, decidieron convertir una cancha de voleibol en Madrid en una playa artificial para presentar la campaña. Después se extrañan de que les fuese mal. Bueno, como os decía, en Castilla y León es el único sitio de nuestro país donde 35 parece ser que es menos que 31. Atención a esto. Polémica en las Cortes de Castilla y León. Se aprueba la propuesta del PP de jueces al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con más votos en contra que a favor. Y diréis, ¿esto es posible, Alan? Bueno, y tanto que es posible. Atención a este delirante momento. ¿Qué tipo de mayoría se necesita para que salga elegida la terna que ha presentado el Partido Popular? Por mayoría. ¿Cómo? Votos favorables, que es lo que se dijo en la Junta de Portavoces, que estaban ustedes presentes. Comienza la votación. Por mayoría, ha dicho el presidente de Vox. Emitidos 66 votos a favor. Lo estáis viendo aquí en pantalla. Pone sí, 31 votos. No, 35 votos. Insisto, sí, 31, no, 35. 31 votos en contra, 35, pero queda aprobada de conformidad con lo establecido en el apartado 3. Presidente. Lo acabáis de escuchar, ¿no? Acabo de leer 35 votos en contra, 31 a favor, pero queda aprobado. 35. Dice el presidente de las Cortes de Castilla y León de Vox. Pero queda aprobada de conformidad con lo establecido en el apartado 3. Presidente. Vamos a ver. Pero, presidente, pido la palabra. Pero si es que usted mismo hace 45 segundos acaba de decir que es por mayoría, presidente, ¿verdad? Señoría, lo ha dicho al principio, lo habéis escuchado. ¿Cómo se aprueba esto? He dicho por mayoría. Hemos procedido a la votación. Claro, pero señoría, si usted ha dicho que es por mayoría.
hace que quede aprobada la terna de candidatos presentada. No, señor presidente. No. Y es mayoría simple, más si es que no es. Y 31 es inferior a 35. Es que... Ya está. Que haya que decir esto. Vamos a ver, no voy a entrar en ese debate. No voy a entrar en ese debate de si 35 es más que 31. No voy a entrar en ese debate, ya está. No voy a entrar en ese debate, dice. Queda aprobada la terna de candidatos presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y tan tranquilos, queda aprobado, amigos y amigas. Es que lo que no pasa en este país, no, efectivamente, eso es un caso claro de prevaricación, de decir, oye, que me da igual. Digo que es por mayoría, después como no sale la mayoría que yo quería, resulta que digo que no, que entonces es simplemente, pues no sé por qué, cómo se prueba algo, si ha sacado menos votos. En fin, vamos, como os decía, con Miguel Tellado, que ha hablado por aquí y, como de costumbre, pues se ha dedicado Las preguntas van dirigidas al señor ministro de Presidencia. a no decir precisamente la verdad. También le ha preguntado al señor Bolaños, El diputado don Miguel, que hoy ha estado bastante acertado las respuestas a las preguntas del PP. Presidenta. Señor Álvarez, no se equivoque, usted no es el ministro de Asuntos Exteriores de España. Usted está al servicio de los intereses económicos que representa y defiende el expresidente Rodríguez Zapatero en Venezuela. Por mucho que se vaya, esa es la realidad. Ha sacado a Venezuela y a Zapatero. Que se siente tan cómodo un partido como Bildu, tanto que aprecian. Bueno, y ustedes se sienten cómodos con Puigdemont, que le están pidiendo los votos ahora, ¿no? Vamos por juzgados. Minuto imputado, dice. José Luis Ábalos. Cargos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Álvaro García Ortiz. Cargos: revelación de... Bueno, ya veis que lo están fiando todo, es constante, es lo mismo. Por eso tampoco os quiero poner todas las intervenciones enteras, porque es lo mismo todo el rato. Es hablar de los jueces han imputado a tal, los jueces han imputado a tal. Cargos: tráfico de influencias. El señor Miranda, director... Bueno, pues lo mismo todo el maldito rato. Compuestas ya las sé. Es toda una conspiración. Se han puesto de acuerdo media docena de jueces, 4 tribunales diferentes, decenas de testigos, empresarios que comparecen, pruebas... Empresarios que comparecen. Con las pruebas que da Víctor de Aldama. Cuando quiera. Señora presidenta, señor Tellado, felices fiestas. Mire, usted... Que esto es por lo que se ha enfadado antes la diputada esta, porque dijo felices fiestas. Y no dijo feliz Navidad, claro, después le ha dicho feliz Navidad para contentarla también. No se haga ilusiones, también nos parecemos en algunas otras. Pero le voy a decir en algo que no nos vamos a parecer nunca. Usted se ha convertido, acaba de demostrarlo, en el vocero, en el portavoz de delincuentes confesos, de insinuaciones, de mentiras y de bulos. De Víctor de Aldama. Lo hace usted, se convierte usted en el vocero, en el instructor y en el sentenciador de casos judiciales que están abiertos. Y en eso no nos vamos a parecer nunca. Mire, señor Tellado. Y que además, que está mintiendo con el asunto del hermano, por ejemplo, de Pedro Sánchez, lo que os decía antes. Es que no va a pedir perdón por haber mentido sobre los 1,4 millones de euros de patrimonio. Cosa judicial. Y yo jamás utilicé su nombre para imputarle delitos. Jamás, ni yo ni nadie del gobierno. Ni yo ni nadie del gobierno. ¿Y sabe lo que pasa? Que lo podíamos haber hecho con las mismas pruebas con las que usted ensucia a personas honradas cada día. Usted también podía haber recibido algunas imputaciones y no lo hicimos. Bueno, pues amigos y amigas, hasta aquí la recopilación de la sesión plenaria del día de ayer. Si la queréis ver, está publicada en el Congreso, en el canal del Congreso de los Diputados, pero es que si no, no me da tiempo a tratar brevemente esto, a ir con la cápsula del tiempo y el resto de asuntos. Porque resulta que Puigdemont ayer también dice lo siguiente, que reta a Sánchez, lo publica aquí al diario.es, a convocar elecciones si no es capaz, dicen, de aprobar unos presupuestos. El líder de Junts reitera que aún no se dan las condiciones para negociar las cuentas del Estado y asegura que habrá consecuencias si no les dejan tramitar la iniciativa que pide una cuestión de confianza a Sánchez. Es decir, aquí ya hay dos opciones. O la opción de esto es simplemente todo parte de una negociación muy dura, para intentar conseguir más cosas favorables para ellos en la negociación de los presupuestos generales del Estado, o de verdad hay una aceptación
del ofrecimiento no solamente de Feijóo, sino también, lo vimos ayer, de Vox, para llegar a un pacto para una posible moción de censura. Yo opino, y estoy más por lo primero, que simplemente están poniendo sus cartas para negociar con mucha dureza unos presupuestos generales del Estado, porque no creo que a Junts y sobre todo a su electorado le interese en absoluto un gobierno de Feijóo con Santiago Abascal de vicepresidente, que son dos partidos que han prometido su ilegalización y que se han manifestado en todas las ocasiones posibles y en las no posibles también en las calles para que a este señor lo metan en la cárcel y contra la amnistía. Para empezar eso. Y por eso es lo que yo creo. Pero también hay otras voces como Gabriel Rufián que dicen que esto tarde o temprano va a ocurrir y este tipo de declaraciones, hombre, pues nos acercan más a ese escenario. Lo seguiremos comentando porque yo creo que va a tener bastante más cola porque es uno de los, políticamente, de los asuntos tal vez más relevantes ahora, de los presupuestos y qué narices va a hacer Junts. Si va a comprarle el relato a la extrema derecha y a la derecha española o, pues bueno, van a negociar duramente, pero van a negociar y aprobar unos presupuestos, lo cual permitiría, atención, eso sí, seguramente lograr agotar la legislatura por parte de Pedro Sánchez en el 2027. O sea que todavía les quedaría a la derecha un buen tiempo y seguramente a Feijóo bastante poca capacidad de mantenerse al frente del Partido Popular si la legislatura efectivamente llega hasta el 2027 y antes le cortará la cabeza unos u otros. Y hasta aquí las noticias del día de hoy y vamos como siempre con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Viajemos primero al 19 de diciembre del 2021, hace poquito, cuando Chile vivió un momento histórico con la victoria electoral de Gabriel Boric, quien con 35 años se convirtió en el presidente más joven del país. Este triunfo representó mucho más que un simple cambio de gobierno, fue la culminación de años de movilización social y el anhelo de transformación profunda que estalló con la revuelta chilena de octubre del 2019. Boric, surgido del movimiento estudiantil y de las protestas sociales de 2011, encarnaba las aspiraciones de una nueva generación de chilenos que buscaban romper con el modelo neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet. Su victoria, con el más del 55% de los votos frente al ultraderechista José Antonio Kast, marcó un punto de inflexión en la historia política chilena. Por primera vez desde el retorno de la democracia llegaba al poder un líder formado en las luchas sociales con un programa que prometía transformaciones profundas en áreas como educación, salud y pensiones. Lo que hace particularmente significativo además esta victoria es el contexto en el que se produjo. Chile venía de una profunda crisis social con masivas protestas que cuestionaban no solamente el modelo económico sino las bases mismas del sistema político establecido tras la dictadura. La pandemia había profundizado las desigualdades sociales y puesto en evidencia las carencias del sistema de protección social, y el triunfo de Boric representaba entonces la posibilidad de canalizar institucionalmente este descontento y traducirlo en transformaciones concretas. Por desgracia, esta movilización que le llevó al poder y estas promesas pues han quedado un poco desdibujadas porque en los intentos por redactar una nueva constitución han caído pues en una derrota. De hecho, este desafío de redactar una nueva constitución ha llevado a una derrota en la votación que no salió adelante porque los chilenos votaron en contra de esta nueva constitución y la derecha y los poderes económicos han presentado desde entonces una fuertísima resistencia a cambios que consideran demasiado radicales, mientras que muchos sectores de la izquierda están criticando porque lo ven ahora mismo como excesivamente moderado en las reformas. A pesar de todos estos obstáculos, el gobierno de Boric sí que ha logrado avances significativos en áreas como derechos sociales, la política exterior y en el medio ambiente, a pesar de que todavía se le está exigiendo muchísimo más. Retrocedamos ahora hasta 1968, cuando la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución particular solicitando al Reino Unido la descolonización de Gibraltar. Bueno, ya sabéis, podéis intuir que esto no se ha hecho. Este hecho se enmarca en el gran movimiento anticolonialista que caracterizó la segunda mitad del siglo XX, cuando numerosos territorios de África, Asia y el Caribe luchaban por su independencia. La resolución 2429 de la ONU sobre Gibraltar reflejaba el espíritu de una época en el que el colonialismo estaba siendo cuestionado globalmente. El documento instaba al Reino Unido entonces a terminar con la situación colonial de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969, considerado que su mantenimiento era incompatible con los principios de la Carta de Naciones Unidas y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Sin embargo, la peculiar situación de Gibraltar planteaba un dilema complejo. La población local, descendiente en su mayoría de colonos británicos, se oponía firmemente a la integración con España, especialmente considerando que en ese momento el país estaba, además, bajo el control de una dictadura. Estaba en la dictadura franquista, por supuesto, en aquel momento.
Este caso ponía de manifiesto la tensión entre el principio de autodeterminación y el derecho a la integridad territorial reclamado por España. La resolución del 68 fue el resultado de una intensa campaña diplomática española que logró el apoyo de numerosos países, especialmente del bloque afroasiático y latinoamericano. España argumentaba que Gibraltar era un vestigio colonial que dividía artificialmente su territorio, mientras que Reino Unido sostenía que debía respetarse la voluntad de los gibraltareños. Y ahora, más de 5 décadas después, la situación de Gibraltar sigue siendo objeto de debate, especialmente, sobre todo tras el Brexit, que ha añadido una nueva dimensión a la controversia. La salida del Reino Unido de la Unión Europea ha planteado nuevos desafíos en términos de fronteras, comercio y movilidad, reabriendo la discusión sobre el estatus del territorio. Pero fijaos por dónde, si no hubiese habido dictadura en España en aquel momento, tal vez habría sido mucho más sencilla la posible integración de Gibraltar en España, porque evidentemente tú en aquel momento no le podías decir a unos ingleses que vivían en democracia que de repente pasasen a ser ciudadanos de una dictadura. Sin embargo, si hubiese habido democracia, pues esta integración, que yo considero que estaría bien que ocurriese, de Gibraltar dentro de España, porque es una frontera por la que, bueno, es un tema que podemos tratar en otro momento. Y seguramente que muchos de los que estáis escuchando sabéis más que yo, si sois de la zona, por la que entra una cantidad de contrabando y es una pérdida de dinero espectacular en nuestro país y un vestigio de un tiempo que ya pasó y que no tiene ningún tipo de sentido. Pero en fin. Y finalmente, nuestra cápsula del tiempo nos lleva al 19 de diciembre de 2003, cuando fallecía Juan José Moreno Cuenca, conocido como el Vaquilla. Su historia trasciende la crónica negra para convertirse en un espejo de la profunda desigualdad social que marcó la transición española en su momento. Nació en 1961, en el barrio de La Mina, en Barcelona. El Vaquilla creció en un entorno marcado por la pobreza extrema, por la marginación y la falta de oportunidades. Su madre, viuda y con varios hijos, sobrevivía en condiciones muy precarias en uno de los barrios más degradados de Barcelona en aquel momento. Desde muy joven, Moreno Cuenca se vio envuelto en la delincuencia, comenzando una espiral que lo llevaría a pasar la mayor parte de su vida en prisión. Su historia es inseparable del contexto social de los años 70 y 80 en España. La especulación urbanística creó guetos en la periferia de las grandes ciudades, el abandono institucional de los barrios obreros, la falta de políticas sociales efectivas y sobre todo la devastadora epidemia de la heroína que asoló esos barrios. La droga, que llegó masivamente a España, coincidiendo con la transición, se cebó especialmente con los jóvenes de clase trabajadora. El Vaquilla se convirtió en un personaje mediático, en parte por sus espectaculares fugas de prisión y su habilidad al volante, que le valió su apodo del Vaquilla. Sin embargo, detrás del mito había una realidad muy trágica, la de un joven atrapado en un ciclo de exclusión social, adicción y delincuencia del que nunca pudo escapar. Su vida se convirtió en el símbolo de una generación perdida, víctima de un desarrollo urbano desigual y de la ausencia de políticas de integración social efectivas. Lo más revelador de su historia es que no fue simplemente un caso aislado. Miles de jóvenes de barrios marginales siguieron trayectorias muy similares, atrapados en un círculo de exclusión social del que era casi imposible escapar. La figura del Vaquilla además trascendió lo anecdótico, se convirtió en un personaje de película y bueno, pues finalmente su muerte en la cárcel de Brians fue a los 42 años, después de haber pasado más de 25 de ellos entre rejas. Y es un recordatorio esto de las deudas pendientes de nuestra sociedad con todas esas personas a las que no se les supo dar una salida y que simplemente pues se les condenó no a una vida intrépida de, bueno, pues de aventuras, robos y diversión, sino pues a una vida desgraciada que le llevó a acabar pues eso, apenas a los 40 años con su existencia. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo de hoy. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Ayer os pregunté fundamentalmente sobre dos cosas. La primera, sobre la Fiscalía ya tomando cartas en el asunto de las responsabilidades penales de Mazón, y en segundo lugar, sobre este giro de Vox permitiendo y aceptando los votos de Junts para una posible hipotética moción de censura. Vamos allá con vuestras respuestas. Dice aquí Miguel: es importante y necesario que se investigue la nefasta gestión de Mazón, además de cómo se ha defendido a base de mentiras y bulos. Es importante que Mazón dimita ya. Su responsabilidad en tantas pérdidas y a la vez su ignorancia es una vergüenza y es indignante. Y con respecto a Vox, añade, pues no me sorprende. Un partido que es sumamente hipócrita y que incluso acepta los votos de Puigdemont, después de meses y meses hablando de la amnistía. Totalmente. Aquí María Magdalena dice, a Vox le da todo igual. Lo de Garriga diciéndole a la señora Nierga que están abiertos a pactar con Junts para derrocar a Sánchez es sencillamente sublime. Le ha faltado el mirar a cámara para dirigirse directamente a sus votantes y aclararles que tranquis, que solo van a pactar con Junts para eso y que al día siguiente de la votación volverán a sus posiciones de pedir la ilegalización de los independentistas. Supongo, a no ser que sea para que me voten. Dice aquí Santiago García, el señor Abascal hace como una especie de diálogo. Señor Abascal, ¿para qué quiere usted pactar con Puigdemont?
Responde Abascal, es evidente, para acabar con el gobierno de Sánchez. Y le responden, ¿y por qué quiere usted acabar con el gobierno de Sánchez? Pues porque pactaron con Puigdemont, responde Abascal. Es que parece mentira, pero es que es esto. ¿Por qué quiere acabar con el gobierno de Sánchez? Porque pactan con Indepes. ¿Y cómo van a acabar con este gobierno? Pactando con Indepes. Es que son tremendos. Y aquí Francisco Ruiz añade, pero el ejército y la policía no tienen formadores capacitados, tienen que recurrir a estos fascistas indeseables. Esto se está poniendo muy feo, haciendo referencia a lo que nos enteramos ayer de Desokupa siendo contratado por una organización del ejército para formar a militares. No teníamos suficiente con los policías, que también ahora van a formar estos grupos ultraderechistas a nuestros militares. Es terrorífico. Para mañana me gustaría que me respondieseis qué os ha parecido esta última sesión de control. Este cara a cara, lo del Feliz Navidad, lo de el señor Semper una vez más de manera mediocre recordando que Feijóo ganó las elecciones, en fin. El asunto de Begoña Gómez también me ha parecido bastante interesante, que ya ha declarado, ya ha hablado delante del juez Peinado, y sobre todo lo que habéis visto de Hazte Oír, que ha sido ridículo, ¿no? Lo siguiente. Absolutamente tremendo. Y hasta aquí, amigos y amigas, se llega el capítulo de hoy. Hoy es jueves 19 de diciembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.